Estamos en Sarmizegetusa Regia, la capital de los dacios, la principal ciudadela del sistema defensivo de los dacios. Además, Sarmizegetusa era la capital. Los dacios era el pueblo autóctono de toda la zona esta de Rumanía, comprendido al norte del Danubio, y las guerras dacias la empezaron los romanos, Domiciano, en el año 84 después de Cristo, para intentar controlar a este pueblo. Este era un pueblo que tenía una estructura social, económica, política y militar muy importante. De hecho, hay indicios de que llegaron a comerciar hasta con zonas de Asia, cercanas a la India. Como decimos, las guerras dacias las empezó Domiciano en el año 84 después de Cristo y las terminó Trajano en el año 106 después de Cristo. Duraron 24 años. El jefe militar, político, administrativo de los dacios era Decébalo, un caudillo que las crónicas hablan que era un gran político, un gran negociador, un gran guerrero. De hecho, la primera guerra dacia, Domiciano la perdió frente a Decébalo. Y a cambio, pues, Roma estuvo pagándole tributo a los dacios y envió arquitectos para fortificar y embellecer su capital, Sarmizegetusa Regia, que es donde estamos ahora mismo. Hasta que Trajano, siendo general antes de ser emperador, lo nombraron para intentar acabar con los dacios, y ahí viene la última parte. Ya en el 106 Trajano lo intentó 2 veces, la primera vez perdió con los dacios, hasta que la segunda vez venció a los dacios aquí, en Sarmizegetusa Regia. Decébalo, al ser derrotado, pues no es que ordenase, los dacios, antes que caer prisionero y ser esclavo, se suicidaban, algo parecido con nuestros íberos en Numancia. Una vez que los romanos tomaron Sarmizegetusa, llamada Regia, aquí establecieron una base militar con las legiones. Pero esta es una zona muy agreste, muy abrupta, de inviernos muy fríos, y al final decidieron trasladar la capital de la Dacia 40 kilómetros al sureste y fundaron la que se llamó Ulpia Traiana Sarmizegetusa. El nombre es más largo, pero así era como lo resumían. Allí se establecieron las legiones macedonias, y Ulpia Traiana Sarmizegetusa llegó a tener hasta 30.000 habitantes. Fue la capital romana de la región de la Dacia hasta que los visigodos, que venían de Escandinavia, Polonia, y los visigodos son el pueblo que se estableció entre el Dniester y el Danubio, entre el Dniester y el Dnieper fueron los ostrogodos, y como decimos, los visigodos, presionados por los hunos, llegaron a esta zona, y antes ya de cruzar el Danubio, la actual Bulgaria, tomaron y destrozaron lo que era Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Los pueblos conquistadores acaban siendo conquistados. Era curioso una de las costumbres que tenían los dacios, y era que cuando consultaban a sus dioses algún tema antes de entrar en batalla o cualquier cosa importante, usándolo de oráculo, se ponían 12 soldados con una rodilla en el suelo, con las espadas desenvainadas, y un ciudadano dacio se ponía delante de los 12 soldados y se dejaba caer hacia adelante. Si al caerse moría
lógicamente trinchado por las espadas, es que los dioses eran favorables y le iban a conceder lo que habían pedido. Pero si al caer no moría, caso improbable, era porque el soldado se había tirado mal y la culpa no era de los dioses, era del ciudadano que se había tirado. Lo ejecutaban, contentaban a los dioses y así también se cumplía la profecía. Por lo tanto, llegaban a buen acuerdo con los dioses. Aquí estamos rodeados de una zona boscosa, todo verde. Hay un río que nace aquí arriba y la subida de la carretera es a través del río. Los dacios, al ser prácticamente exterminados por Trajano, fue casi un genocidio, se podría definir hoy en día. Lo que hizo Trajano fue repoblar toda esta zona, principalmente con ciudadanos del Imperio Romano, itálico, proveniente de la península itálica, de ahí el nombre de Rumanía. Sus raíces son características y de hecho el rumano es una lengua romance, como puede ser el español, el portugués o el francés. El rumano que se habla actualmente en Rumanía, en la República de Rumanía y en la República de Moldavia.